Es a los colegas que se encuentran ahorita participando de esta clase. Tenemos conectado a la doctora Heidi Villacrés. Saludos, doctora. La doctora Gabriela Granda. Saludos, buenas noches. Buenas noches, mi doc. Bueno, nos vamos a preparar dentro de 5 minutos para dar inicio al tema del día de la noche de hoy, ecografía testicular, ¿sí? Si alguna quiere hacer alguna pregunta mientras sobre ecografía de mama, puede ir haciendo en este momento mientras se van organizando los otros colegas. ¿Alguna pregunta sobre ecografía de mama, que fue el tema anterior que vimos el día miércoles? Sí, doc, buenas noches. Es que lo que pasa es que cuando yo estaba escuchando el audio no escuchaba bien porque estaba un poco bajo el volumen. Entonces, a mí me gustaría que repitiera o me explicara algo acerca más de la división de la anatomía, de la piel, que el tejido celular subcutáneo, y usted hablaba de un sándwich. Ah, sí. Sí. Bueno, vamos a comentar esto. Vamos a ver, voy a abrir una diapositiva para hacer un recuento de esa clase. Ok, voy a conectar la diapositiva anterior para ir explicando esa duda. Es lo que nosotros denominamos la ecoanatomía comparada, ¿sí? Lo importante dentro de la ecografía de mama, estimada doctora, es reconocer de lo superficial a lo profundo los diferentes tejidos. Entonces, bueno, más o menos era esto, desde el punto de vista ecoanatómico. Observemos esta mama por algún momento. Fíjense, lo primero que vamos a encontrar es la piel, ¿sí? Tenemos la piel, ahí la estamos pintando. Se me va el cursor, no sé por qué, debe ser que no tengo buena... Pues, No, el pulso sí lo tengo, yo creo que es el mouse el que me está echando broma. mm, Vamos a eliminar otra vez aquí, vamos a ver. Ok. Entonces, lo que le estaba mencionando es que debemos de reconocer muy bien los elementos anatómicos desde lo superficial a lo profundo en un corte de la mama. Entonces, fíjense, tenemos la piel, ¿verdad? Fíjense, ahí tenemos la piel. Y luego de la piel, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la grasa. Hay una grasa que se encuentra por delante del tejido glandular. Mira el tejido adiposo allí, ¿ve? Mira, mm, ok. Pero la grasa envuelve también a la mama por la parte de atrás o posterior. Miren cómo está la parte glandular. Esta es la glándula y fíjense cómo está también la grasa por delante y por detrás. Ok. Ahí tenemos la grasita en la parte de atrás. Y en lo más profundo vamos a encontrar los músculos y la costilla. Ahora, ¿cómo lo voy a ver yo dentro de la ecoanatomía comparada con la realidad, con lo que vamos a observar nosotros? Bueno, ya vamos a buscar una imagen que nos represente un corte transversal de la glándula mamaria. Aquí podemos tener uno. Vamos a buscar más imágenes, más imágenes. Este está súper bien. Entonces, esto es un tejido en un corte transversal. Nosotros vamos a poner nuestra sonda aquí en la piel. Imaginémonos aquí la sonda lineal. Ahí está nuestra sonda, ¿ok? Sobre la piel con una buena ventana acústica. Y él va a incidir. Y lo primero que vamos a observar, fíjense, la lineecita blanca que está delimitada por dos líneas paralelas entre sí, va a ser la piel, ¿sí? Eso es lo primero que debemos de reconocer. ¿Por qué lo debemos de reconocer, doctora? Porque van a existir procesos traumáticos,
procesos infecciosos como las mastitis que me van a borrar los bordes de la piel. Y eso es lo que yo me voy a fijar, ¿ve? Se va a ver Ya, la piel hipoecoica cuando normalmente se ve hiperecoica, bien definida con dos lineecitas. Mira, aquí hay una, aquí hay otra. ¿Ve? Esa es la piel, el grosor de la piel. Entonces, en procesos inflamatorios de mastitis, se borran los límites de la piel y se ve hipoecoica y más gruesa. Eso es un hallazgo. Luego ya. que yo penetro la piel, me voy a encontrar, fíjense, desde acá, desde la piel hacia la parte más profunda, empiezo a encontrar estas imágenes que es hipoecoica. Mira, la voy a pintar en un cuadrito. Hipoecoica. ¿Ve? Esto que es hipoecoico va a Sí, estar sí. atravesado por ecos lineales. Miren los ecos lineales allí. Eso corresponde al ligamento de Cooper que están rodeando los lobulillos grasos. ¿Cuáles lobulillos grasos? Los lobulillos grasos que están por delante de la glándula mamaria. ¿Y cuál es la glándula mamaria? Fíjense el rellenito blanco que está aquí. Imagínense, mira, lo que es más blanco, hiperecoico y heterogéneo corresponde al tejido glandular. Mírenlo aquí. ¿Ve? Ya. Luego seguimos isonando y en la parte posterior del tejido glandular se repite la misma imagen que estaba arriba. Es una zona hipoecoica que está atravesada por bandas o ecos lineales que corresponden al lobulillo graso. Entonces miren el sanduchito, ¿ve? El pan de arriba que yo les decía, esto corresponde a la grasa premamaria y este es el sándwich de abajo que es la grasa retromamaria. La ¿Y grasa cuál? generalmente la voy a ver hipoecoica. Hipoecoica, exactamente. Ahora, Ya. cuando Y es la glándula donde están hiperecoica, los acinos voy a ver hiperecoico. hiperecoica, exacto. Ya, ahí sí. Ok. Ahora, ¿dónde está servido el sándwich? En un platito. Miren el platito de abajo. Ujú. Entonces, ese platito es el plano muscular, ¿ve? Que es un patrón fibrilar fino, que yo le decía que también es un patrón plumboso. Entonces, ese es el músculo pectoral, ¿ok? Y ya por debajo vamos a encontrar las costillas. Estas serían las costillas y estos serían los espacios intercostales. Entonces, si yo quiero dividir las regiones anatómicas, entonces tenemos la región anterior de la mama, la región media, la región posterior. ¿Ve? Y teníamos unos límites. Entonces decíamos que los límites eran el compartimiento anterior, empezaba desde la piel hasta la fascia anterior del tejido glandular. Aquí está. Luego el tejido medio iba desde la fascia anterior hasta la fascia posterior del borde glandular. Y el compartimiento posterior sería la fascia posterior hasta el plano muscular. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de saber es que ese sándwich va a variar de una paciente a otra. No es lo mismo ver el sándwich en una mujer joven, en una mujer adulta, una mujer mayor. Entonces ahí es donde tenemos que tener nosotros el ojo clínico. Es decir, ¿qué es mayor, el relleno o el pan prácticamente? Entonces, cuando es mayor el relleno, es decir, el tejido glandular es más grande el tejido glandular, ¿verdad? Que el pancito que está delgadito, entonces ahí nosotros vamos a darle un nombre y apellido al contexto de la mama y decimos nosotros que son mamas de aspecto fibroglandular o hiperdensa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mayor tejido glandular sobre el adiposo, porque el adiposo es menor. Esas son las mamas que tienen mayor complicaciones a futuro, porque son las que responden aquí a los receptores de estrógeno y recuerden que hay un componente hormonal en la cual la glándula se ve estimulada. Son las que van a sufrir de condición fibroquística, son las que van a sufrir de nódulos mamarios, de quistes mamarios, entre otros. La mejor mama es la que tiene menos tejido glandular. ¿Por qué? Porque tiene menos receptores y menos probabilidad de hacer patología. Ya. Y recuerden la división histológica que yo les di ayer. ¿Dónde es el asiento de la mayor parte de las patologías? En la unidad terminal del ducto lobulillar, Sí, del tejido glandular. donde está rodeado por acinos, y allí hay células miopiteliales, apocrinas, secretoras, Ujú. entre otras, fibroblastos, etcétera. Y basta con que una se descontrole en su genoma para formar un tumor.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, puede suceder que tengamos una paciente gordita, son esas pacientes que tienen las mamas bastante voluminosas, grandotas, y bueno, puede ser que cuando hagamos el eco, pues el relleno sea delgadito, ni lo veamos, ¿ok? Ni lo veamos. Entonces a este le vamos a dar un nombre y un apellido, entonces vamos a decir que son mamas netamente adiposas, porque predomina el tejido adiposo sobre el glandular, ¿ok? Pero puede también suceder en pacientes adultas, eso se queda para pacientes jóvenes, pero las pacientes mayores también puede tener una banda delgada, ¿ok? Donde predomine más el tejido graso que el tejido glandular, pero en este caso no es porque ella lo haya querido así, no, es que por su evolución fisiológica la mama degenera, subinvoluciona, se fibrosa y se recoge. Entonces hay menor tejido glandular en la paciente, no porque tenga más grasa, sino que es un tejido glandular subinvolucionado. Y ahí vos donde yo le voy a dar el nombre y el apellido al ecopatrón y voy a decir, bueno, esto es una mama fibroinvolutiva. La paciente tiene ya 48 años, 52 años, está en posperimenopáusica, no hay casi tejido glandular, es una mama de aspecto fibroinvolutiva. Pero eso lo vamos a aprender, estimados doctores, observando la variedad, ¿sí? Entonces, cuando tengamos educado la vista de saber los diferentes ecopatrones, pues vamos a empezar a dar nombre y apellido a cada una de esas glándulas mamarias. También existe el otro patrón, que es el ecopatrón fibroquístico. El ecopatrón fibroquístico Mm. es una glándula en pacientes jóvenes también, donde tenemos mayor cantidad de tejido glandular, pero el tejido glandular tiene en su interior tantos ductos mamarios, ¿ok? Que es la imagen típica en panal de abeja. ¿Por qué? Porque vamos a ver cortes longitudinales de los ductos, cortes transversales, y va a impresionar que tiene como áreas microquísticas y es bastante heterogénea, de difícil evaluación. Bueno, esa es la paciente que tiene una condición fibroquística de la mama. Ahora, es muy diferente la condición fibroquística a una mama multiquística, porque una mama multiquística son Permite. mamas donde tienen verdaderamente quistes en el tejido glandular. Podemos encontrar tres, cuatro quistes predominantes. Esa es multiquística. ¿Ok? Mientras que la fibroquística es aquella que aparenta tener quistes, pero no son quistes verdaderos. Es decir, que tiene un aumento de la trama ductal porque es un desarrollo glandular mayor proporción que otras pacientes. Eso lo vamos a empezar a observar cada vez que veamos eduquemos la vista con nuestras pacientes. Es algo que se va adquiriendo a nivel de la experiencia, pero que lo tenemos que tomar en cuenta desde ahorita, ¿sí? Evaluar mama no es difícil, estimados colegas. Yo creo que si aprendieron mucho de ecografía abdominal, ecografía mamaria va a ser un paseo. Existen protocolos, yo le voy a enseñar los estándares y los protocolos para evaluar mama, cómo vamos a hacer la ventanilla de gel para evaluar el pezón, cómo vamos a empezar a evaluar cada uno de los cuadrantes y al igual como hicimos en abdomen, que tenemos un orden y una orientación, lo mismo vamos a hacer para mama. Y todo tiene su técnica, ¿ok? Lo que tenemos que es realizar la práctica, pues a medida que practiquemos vamos a desarrollar las habilidades y la destreza. Bueno, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra tiene alguna pregunta sobre el seminario anterior? Tenemos ya las 8:10. Quiero ya ir iniciando. Yo considero que, bueno, deberíamos iniciar. Estamos día viernes, la clase va a quedar guardada en la plataforma. Creo que hay un feriado pegado al partir del día de mañana. No creo que se conecten todos los doctores, pero es importante para mí que que completemos el programa porque sí tenemos bastantes seminarios que dar. Y bueno, los que se quedaron conmigo en la reunión en la última práctica ya les había explicado los motivos por el cual estamos adelantando este programa, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a la clase de la noche de hoy, ecografía testicular.
Ok, estimados colegas, ecografía testicular es uno de los seminarios que comprende este modular que es modular de pequeñas partes. Es un tema también bastante interesante. Vamos a aprender técnicas, vamos a hablar un poco sobre su anatomía, ecoanatomía comparada y sobre las patologías más frecuentes que pudiésemos encontrar a nivel testicular. Desde el punto de vista anatómico, como ya todos sabemos, los testículos eh, son unas glándulas que se encuentran pues en el hombre ubicada a nivel de las bolsas escrotales, están en pares de dos, forma redondeada, consistencia blanda. El tamaño es variable dependiendo de la edad en que tengamos el grupo etario. No es lo mismo evaluar un testículo en niño que en adolescente, a una persona adulta o un adulto mayor, ¿sí? También existe subinvolución del tejido testicular. Sin embargo, todos llegamos de acuerdo que dentro de él vamos a encontrar un paquete vascular, que es el plexo venoso pampiniforme, y que en la zona apical y en la zona superior reposa lo que es el epidídimo. Tanto el testículo está conformado por múltiples celularidades, en donde es posible a través de él la producción de hormona, en este caso la testosterona, y bueno, y a través del epidídimo también la producción y el almacenamiento de lo que es el líquido seminal. Vamos a ir pasando las diapositivas. Dentro de las técnicas de exploración, vamos a tener presente que vamos a seguir utilizando la sonda lineal. Es una sonda lineal de alta frecuencia que puede trabajar con 7.5 a 10 megahertz. Podemos utilizar el modo 2D, que es dos dimensiones, o el modo Bright y el modo Doppler para evaluar tanto vascularidad como procesos inflamatorios, como la presencia de varices dentro del testículo. El paciente se debe encontrar en decúbito supino mientras sujeta el pene cranealmente. Aquí tenemos parte de lo que es la anatomía, de lo que es el testículo y de lo que sería también la parte del epidídimo. Como podemos observar, el testículo está rodeado también de lo que es una cápsula. Dentro de ella vamos a encontrar una túnica, la que es la más externa se llama la túnica vaginal, y la que está en contacto con el parénquima testicular es la túnica albuginea. Importante tener en cuenta que ahí nosotros vamos a encontrar los conductos seminíferos, el cual ellos hacen como una red de conexión entre los lóbulos del testículo y que confluyen en esta red de Texti, que posteriormente después se comunican a través de los conductillos eferentes hacia la cabeza del epidídimo, y bueno, todo lo que es el contenido de espermatozoide, la producción de células de los espermatozoides, pues van a correr a través del epidídimo a la cola, y de la cola pues van a viajar por el conducto deferente hasta ser expulsado a través de la eyaculación. Desde el punto de vista anatómico, deben de recordar que el epidídimo es evaluable por ecografía. Observen que el epidídimo tiene una estructura formada por lo que es la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola. Muchas veces, esto sí se los voy a comentar yo porque puede someterse a error cuando nosotros vamos a isonar sobre el testículo. Nosotros vamos a ver la parte apical, la cabeza, pero en la parte inferior, fíjense como la cola del epidídimo también hace como un pequeño bultito en la parte inferior del testículo. Y muchas veces cuando nosotros isonamos sobre el testículo, podemos confundir la parte inferior con algún nodulito cuando realmente es el codo o el doblez de la cola del epidídimo. Entonces hay que estar bastante atento de no reportar imágenes patológicas en la zona inferior, teniendo en cuenta que puede haber un bulto que es la cola del epidídimo que podemos estar isonando. Pero el mayor asiento de las patologías es a nivel de la cabeza. Importante que tengan en cuenta que la vascularidad del testículo está dado por la arteria testicular. Vamos a atender las arterias cremastéricas, y bueno, vamos a tener también un riego
o circulación venosa dada por el plexo venoso pampiniforme, que también va a ser asiento de patología cuando hay congestión vascular. Tenemos lo que son las varices testiculares o varicoceles y esto es lo que vamos a evaluar. Y observen la parte cómo se distribuye. Siempre van a estar más distribuidas hacia la parte apical del testículo. Ahora, dentro de lo que es la ecografía testicular o escrotal, ¿cuáles son las aplicaciones actuales? Bueno, lo vamos a utilizar como un estudio de la localización y las características de las masas escrotales. En niños se ve mucho en el diagnóstico de escroto agudo para evaluar lo que es orquitis. También nos los puede referir el pediatra porque quizás no palpa el testículo dentro de la bolsa escrotal y ahí es donde entra nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, ayudar al médico, pediatra, al cirujano general o incluso al urólogo, que es el que más nos va a remitir esos estudios. Nos permite detener o detectar un tumor primario oculto en pacientes con un proceso metastásico. Bueno, con respecto a esto, tengo también una anécdota, un paciente joven de 23 años de edad que venía por un dolor a nivel testicular izquierdo, se le realiza un eco de protocolo y tenía un tumor inicial de un linfoma. Y bueno, el paciente fue operado, se le hizo la excersis del tumor y el paciente pues egresó con éxito, pero gracias a un diagnóstico ecográfico bien dirigido y oportuno. Entonces, ante dolor testicular, es un motivo para realizar una ecografía. Seguimiento de pacientes con microlitiasis testicular. La palabra microlitiasis es el mismo término que utilizamos en algunas literaturas para denominar microcalcificaciones testiculares. Esto también tiene una razón de ser. Seguimiento de pacientes con neoplasias, como les comenté, linfoma, metástasis, entre otros, leucemias, linfomas previos, evaluación de lesiones patológicas extratesticulares, evaluación de dolor escrotal agudo y cuando hablamos de evaluación de lesiones patológicas extratesticulares, importante cuando vamos a encontrar aumento de volumen en testículo que queramos hacer un cuadro diferencial entre lo que es una hidrocele o una hernia inguinoescrotal con pérdida de domicilio porque hemos visto introducción del intestino dentro de la bolsa escrotal. Muy importante este detalle. Pacientes que han tenido evaluación de traumatismos escrotales. Recientemente, hace unos 20 días, un paciente con un accidente en moto tenía hematomas intraparenquimatosos en ambos testículos. Imagínense, paciente joven. Localización de testículos no descendidos, el diagnóstico de criptoquidia. Y aquí es importante también hacer una acotación. No es lo mismo tener una criptoquidia a lo que denominamos nosotros un testículo en ascensor y hay que hacer algunas maniobras en los pacientes y describir muy bien si el testículo se encuentra en conducto inguinal, en la fosa ilíaca o se encuentra a nivel de la base del pene, porque esos términos son importantes para el cirujano pediatra, saber el tipo de abordaje quirúrgico, el tiempo que va a durar en una cirugía y si realmente es una criptoquidia o solamente con masajes y con alguna terapia el testículo en ese niño puede descender. Detección de varicocele en varones estériles, evaluación de isquemia testicular con la ecografía, torsión testicular y vamos a también indicar lo que es el Doppler de flujo en color y de potencia o power de amplitud cuando sospechemos de torsión testicular. Aquí tenemos, estimados colegas, más o menos una representación esquemática de cómo debe de estar el paciente, cómo debemos hacer el abordaje de la sonda o del transductor. Recuerden, el transductor siempre debe tener, vamos a iniciar, la técnica de inicio es colocar el transductor en un corte transversal con la muesca siempre viendo hacia el explorador del paciente, ¿sí? Así comenzamos nosotros el estudio, hacemos un corte transversal de ambos testículos y luego hacemos el estudio longitudinal de cada uno de los testículos por separado. Aquí, por lo menos en el caso de la figura, el pene está caído lateral izquierdo. Siempre le pedimos con gentileza y con sutileza al paciente que con su propia mano lleve el pene hacia el ombligo para que esto no pueda molestar al momento del estudio. Y siempre en este tipo de estudio, y lo vamos a ver en ginecología y en este caso también en varones masculinos,
Se expone mucho la parte íntima, hay que tener un buen pudor con el paciente, que no se sienta incómodo. Vamos a utilizar batas, ¿ok? Que permitan tapar la zona íntima del paciente, hablar con el paciente lo más claro posible de en qué va a consistir el estudio y bueno, siempre darle la confiabilidad de que está con un excelente profesional para que no se sienta incómodo en estos estudios. Si el paciente es menor de edad, como recomendación general, siempre entrar con un familiar, con un representante. No podemos hacer ecografía que comprometa partes íntimas solo en una unidad de ecografía. Evítense mayor problema y siempre tengan o un enfermero, una enfermera que esté circulándole y que tenga compañía de un representante, ¿sí? Esto como convención general y bueno, como experiencia. Aquí obtenemos una imagen, estimados colegas, de lo que es un corte transversal del testículo, un ecotesticular. Podemos observar que los testículos van a ser unas estructuras ovoideas, redondeadas, bien delimitadas, de bordes bien definidos, con un parénquima que es hipoecogénico, similar a la textura del hígado, similar a la textura del vaso, similar a la textura un poquito a la tiroides, cuando es homogénea, ¿sí? Entonces es de aspecto granular fino. Obsérvense acá y tenemos aquí la comparación del testículo derecho con respecto a la comparación del testículo izquierdo. Normalmente comenzamos trabajando, esto está en una sola pantalla. La técnica de exploración que yo les voy a enseñar es colocar en una pantalla el método dual. Dividimos dos pantallas y en una pantalla representamos la totalidad del testículo derecho y en la otra pantalla el testículo izquierdo en un corte transversal. Eso lo vamos a aprender en las prácticas, ¿sí? Importante tener en cuenta que también hay patologías infecciosas que pueden partir desde la bolsa escrotal, por eso también debemos evaluar la bolsa escrotal en pacientes, ejemplo, con gangrena de Fournier, con accesos diabéticos, se pueden encontrar accesos solamente limitados a piel de escroto, con áreas de necrosis, con áreas purulentas, con áreas ulceradas, y bueno, esto también lo podemos detallar por ecografía. Tener en cuenta que el testículo izquierdo siempre es un poco más bajo que el derecho. El eje mayor del testículo debe estar alrededor entre 3 a 5 centímetros en promedio en un paciente joven o adulto. Y aquí vamos a tener el primer punto a acotar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar testículos en pacientes que son menos de 3 centímetros y aquí ya nosotros vamos a hablar de hipoplasia testicular o testículos que están bastante grandes y esto ya habla de un proceso inflamatorio. Y nada más yo teniendo en cuenta el tamaño del testículo, pues ya yo puedo decir, esto es un testículo que está reducido de tamaño, puede ser porque tuvo un antecedente en su infancia, eso sí es muy, muy visible porque de toda la casuística, ejemplo, si yo estudio 20 pacientes que tuvo parotiditis en la infancia, tuvieron testículos con secuelas, y hay testículos más pequeños que el promedio de hombres que no tuvieron parotiditis. Entonces, siempre cuando veamos un testículo pequeño, evaluar antecedentes de la infancia de parotiditis, evaluar antecedentes de traumatismo testiculares, ya sea por accidente o golpe, porque probablemente hicieron necrosis o hemorragia y quedó como cambios residuales un testículo de menor tamaño. Entonces recuerden antecedentes clínicos del paciente. Y bueno, con respecto a lo ancho, debe ser más o menos la mitad del eje longitudinal, entre 2 a 3 centímetros aproximadamente. Aquí observamos en esta imagen un corte transversal del testículo. No pudiese diferenciar bien si es el testículo derecho o el testículo izquierdo. Solamente observamos un corte transversal. ¿Sí? Observen la forma del testículo. Por separado se puede distinguir bien lo que son las túnicas, el borde interno, el borde externo. Su cápsula está bien definida, está con un trayecto regular, ¿sí?
podemos ver el contorno del testículo en su totalidad en el corte transversal. Y bueno, fíjense cómo está entrando el transductor. El transductor está entrando por acá. Aquí tenemos nuestra sonda y estamos isonando directamente sobre el testículo. Entonces, esto es lo anterior. Aprovechamos y hacemos las técnicas de medición. De arriba hacia abajo es el eje antero-posterior y de derecha a izquierda es mi diámetro transversal. Entonces ya ahí tenemos dos mediciones. Igualmente evaluamos el contenido. Aquí por lo menos observen acá, aquí observamos un área de mayor ecogenicidad de forma difusa. Esto pudiese haber sido una secuela de una cicatriz, algún traumatismo anterior que está en vía de resolución. Llama la atención en esta imagen. No estamos hablando de patología, pero hacemos la acotación. El testículo tiene que verse con un parénquima homogéneo, hipoecoico, de aspecto granular fino. Esto no cumple con la normativa normal del testículo. El testículo debe verse así. Probablemente hay un antecedente en este paciente. Algo muy importante, estimados colegas, es que el testículo necesita una lubricación para movilizarse. Él no es una estructura totalmente rígida dentro de la bolsa escrotal y ese lubricante con que se mueve y se roza el testículo con el escroto es el líquido, una escasa cantidad de líquido que podemos observar a los lados, lo podemos observar en la parte apical o lo podemos observar en la parte caudal, ¿sí? Entonces el líquido está rodeado en su bolsa escrotal de una escasa cantidad de líquido. Pudiese ser un ml, es 1,5 ml, ¿sí? Lo que no puede estar es aumentado y no está rodeando la totalidad del testículo porque ya esto sería una patología denominada hidrocele. Ahora, el patrón ecográfico ya lo veníamos mencionando desde un principio. Es un parénquima que tiene que verse homogéneo, con una densidad intermedia o de mediana densidad, es decir, hipoecogénico, hiporrefringente, hipoecoico, los términos que utilizamos, rodeado de la túnica albúgina, habitualmente no distinguible ecográficamente. Son dos túnicas que están totalmente pegaditas, pero cuando hay líquido dentro del testículo, esto sí se puede diferenciar porque muchas veces el líquido dentro del testículo es un síntoma paraneoplásico porque probablemente hay una papila o una lesión adherida a las túnicas, como también lo hemos visto en ecografía. Esto es lo que yo les mencionaba. Ya cambiamos aquí a un corte longitudinal del testículo. Observen que el testículo se alarga, pero sigue siendo de forma bastante ovoidea, ¿sí? Bastante ovoidea. Obsérvese que la parte apical del testículo la vamos a diferenciar porque vamos a encontrar esta cabeza, este capuchón. Esto es lo que corresponde el epidídimo y el epidídimo debe de compartir las mismas características del testículo. Tiene que verse hipoecoico, tiene que verse homogéneo de aspecto granular fino y no tener imágenes patológicas en su interior. Obsérvense como aquí hay un poquito de líquido, ¿sí? Es mucho más notorio. Aquí también hay otro poquito de líquido, es anecoico, entonces tenemos colección de líquido apical y cefálico. Pero ¿qué me llama la atención de esta imagen? La imagen me llama la atención porque obsérvese bien cómo de la parte del epidídimo hay como una banda gruesa e hiperecoica. Esto no es normal que se vea en un testículo normal, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué correspondería? Esto correspondería más bien a una epididimitis focalizada que compromete cuerpo y cola, pero no la cabeza, porque la cabeza no tiene cambio en el patrón. Fíjate que se ve homogéneo, hipoecoico, pero este está más hipoecoico que el resto del parénquima. Esas son cosas que tenemos que empezar a diferenciar cuando veamos testículos, ¿sí? Entonces aquí sí tenemos aumento de la cantidad de líquido. Vemos que el testículo está totalmente rodeado de este contenido anecoico, es colección de líquido, probablemente esté cursando con una hidrocele y considero que sí puede estar considerando con una hidrocele porque fíjense cómo está el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo aquí está más hipoecoico y más grueso de lo normal, ¿sí? Entonces fíjense, aquí hay un edema testicular, probablemente estemos con un paciente con un escroto agudo. Entonces tenemos que ver siempre el contexto del paciente, antecedentes clínicos, desde lo superficial a lo profundo, que no se nos pierda nada en esa imagen, en ese campo visual. Entonces tampoco puede visualizarse de forma independiente la túnica vaginal y el resto de las cubiertas testiculares. En la cara posterior del testículo se halla el mediastino
o cuerpo de Higmore visible como una zona lineal e hiperecogénica. Es lo que nosotros llamamos mediastino testicular. Esta línea y esta banda lineal sí va a ser visible por ecografía, es muy habitual observarla y solamente decimos que es el mediastino testicular y forma parte de la anatomía. No vayan a sorprenderse con esta banda lineal, ¿ok? Entonces, ahora les vamos a añadir más características. Entonces, recordemos, el testículo debe de verse ovalado, redondeado, bien definido, con parénquima homogéneo, hipoecoico, con una trama vascular normal y en su interior pues una banda lineal ecogénica que corresponde al mediastino testicular. Aquí tenemos a través del mediastino, nosotros colocamos el Doppler o la tecnología Doppler y podemos evaluar con alta calidad lo que es la trama vascular o la arteria testicular ingresando o paralelo allí al mediastino. ¿Sí? Aquí lo observamos, fíjense, una banda ecogénica en el centro del testículo. Aquí tenemos diferentes imágenes. En la primera imagen, pues observamos un testículo que me impresiona estar dentro de características normales, siempre evaluando el contexto y el contorno en el paciente. Obsérvese que no hay líquido acumulado alrededor del testículo. Es un testículo que guarda un patrón homogéneo de aspecto granular fino, sin imágenes patológicas en su interior. Aquí por debajo del testículo puedes observar unas pequeñas imágenes redondeadas anecoicas que corresponden al plexo venoso pampiniforme subyacente. No veo mayor cambio. Bueno, esto pudiese ser un corte transversal, esto pudiese ser un corte longitudinal del mismo testículo. Y aquí sí estamos observando el mediastino testicular como una línea ecogénica ecorrefringente que divide el parénquima o que atraviesa el parénquima testicular, pero forma parte de su anatomía. Cuando colocamos la actividad Doppler, el Doppler forma parte de la evaluación del testículo. Es igual cuando evaluábamos riñón, cuando evaluábamos tiroides, la trama vascular del testículo no debe estar ni muy disminuida ni muy aumentada. Cuando está muy disminuida y con antecedentes patológicos del paciente, hay que sospechar de área de isquemia o torsión testicular. Pero cuando está muy aumentada, dando una imagen en forma de árbol de fuego, deberíamos de sospechar de procesos inflamatorios agudos tipo orquitis, orquitis epididimitis, proceso inflamatorio posterior a un traumatismo, entre otros, ¿sí? Obsérvese muy bien acá. Tenemos aquí en la primera imagen, una imagen al modo B. Después activamos el modo color. Hay trama vascular presente dentro de características normales. Y obsérvese cómo se ve aquí lo que es el mediastino. Activando el Doppler color, podemos observar la arteria testicular, el cual va a dar ramas al interior del parénquima. Entonces, esta es la rama de la arteria testicular, la arteria principal. Es importante, bueno, dentro de la fluxometría Doppler, conocer lo que sería el patrón vascular. También quienes queremos profundizar haciendo una fluxometría, podemos entender que ellos tienen flujo de baja impedancia, es un flujo telediastólico, donde predomina más que todo el componente diastólico sobre el sistólico. Eso se lo voy a explicar para la clase de Doppler, pero dentro del esquema general, pues así podemos ver una arteria testicular en patrón normal, ¿sí? Cuando aumenta la resistencia es porque puede haber alguna estenosis, alguna alteración de la circulación. Ya habiendo estudiado el testículo, vamos a estudiar también el epidídimo. El epidídimo se va a encontrar en el tercio superior del testículo a nivel de la parte cefálica superior. Tiene forma como de una pirámide, ¿ok? O como un capuchón. Mide aproximadamente de 8 a 12 milímetros. Es isoecoica respecto al parénquima testicular. Tienen que guardar la misma ecogenicidad. Importante que ustedes sepan aquí la medición. ¿Por qué? Porque por encima de 1,5 ya hablamos de epididimitis. El cuerpo y la cola no son siempre visibles, por eso les había comentado. No son siempre visibles y cuando son visibles porque tienen alguna patología inflamatoria. Se sitúa en posición posterolateral y su densidad es algo menor.
Aquí observamos en un corte longitudinal, siempre lo vamos a evaluar en corte longitudinal. Observen aquí parte del testículo, esto es el testículo, y en la parte superior del testículo, fíjense, tiene una forma de triángulo, como yo le dije, es medio ovalado y el parénquima tiene que ser igual al parénquima del testículo, ¿sí? No debe de presentar imágenes patológicas en su interior y el diámetro aproximadamente entre 8 a 12 milímetros. Hay patologías dentro de la cabeza del epidídimo, sí, los quistes de cabeza de epidídimo o los denominados espermatoceles, que no son más que colección de semen organizado, encapsulada allí a nivel del epidídimo. Esto es lo que les había mencionado. Aquí observamos parte del epidídimo, ¿ok? Aquí tenemos cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. Y aquí observamos lo que es el parénquima. Puede estar cruzando con un proceso inflamatorio porque veo colección de líquido más de lo habitual. Tendríamos que ver este paciente que estaba presentando para dar con diagnósticos. Si yo veo, puedo observar aquí más bien una imagen, fíjense, ecorrefringente. Esto es lo que son unas microcalcificaciones testiculares también que les voy a mencionar más adelante, ¿sí? Ahora, los vasos intraparenquimatosos pueden observarse ocasionalmente como pequeñas imágenes lineales e hipoecoicas, como lo podemos observar acá. ¿Por qué lo vemos así? Bueno, porque dentro de él lo que está circulando es líquido sanguíneo y lo vamos a ver a las del ultrasonido así como ecos lineales hipoecoicos o anecoicos. Si hacemos un zoom, podemos observar aquí cómo es el flujo de la arteria testicular principal. El flujo que se acerca se pinta en rojo, el flujo que se aleja a la del ultrasonido se pinta en azul en nuestra pantalla. Lo importante es que sea rojo o sea azul, usted como médico entienda que ahí hay actividad circulatoria, es decir, hay actividad de flujo vascular, hay movimiento, ¿sí? Y por eso se detecta el Doppler color positivo. Si no se observa es porque no hay flujo circulando y eso se sobreentiende como un área de necrosis o una trombosis. Ya habiendo hablando de la anatomía normal, estimados colegas, vamos ahora a mencionar las patologías testiculares más frecuentes. Vamos a ver cuántos médicos tenemos ahorita conectados. Tenemos 7 participantes, ¿sí? Hoy por ser día viernes vamos a trabajar un poco corrido para tener más tiempo para descansar. Vamos a evaluar entonces lesiones intratesticulares, ¿sí? Tal cual como se cumplen otros órganos, estimados colegas, vamos a tener lesiones focales, lesiones difusas y las focales se dividen en líquidas, en sólidas, en simples y en complejas. Eso es una ley de oro para todas las lesiones que podamos ver por ecografía. Una de ellas son las lesiones quísticas. Ellas pueden estar intraparenquimatosas en un 10% o pueden estar adheridas a la túnica albuginia en un 0,7% aproximadamente, ¿sí? Dentro de la rigidez albuginia impide a la palpación, se ubican próximos al ilio y tiene una presencia simultánea a quiste de epidídimo o espermatoceles, que era lo que yo le había mencionado. Los quistes de la túnica albuginia son de menor tamaño, son milimétricos, situándose más que todo en las caras anterolaterales y son más frecuentes en la quinta década de vida. Observen acá, fíjense, aquí tenemos un quiste que está respetando el epidídimo. Observen aquí el epidídimo en la parte superior del testículo y el quiste está introduciéndose dentro del parénquima testicular. Entonces podríamos decir que en esta imagen es un corte longitudinal del testículo donde podemos observar en el tercio superior una imagen redondeada de bordes bien definidos, regulares, bien delimitados, con un contenido anecoico y que deja reforzamiento acústico posterior. Esta es la oración que le debemos de rezar al quiste, así deben ustedes de recitarlo y de informarlo cuando hagan su reporte ecográfico. Observen, fíjense, tenemos varios quistes en esta imagen, es un segmento que está ampliado,
pero puedo distinguir muy bien lo que es el parénquima testicular, observándose en su interior tres imágenes de aspecto quístico, ecodoppler negativa, dejan reforzamiento acústico posterior. No tengo duda de que se trate de quistes testiculares intraparenquimatosos. Este está más hasta el parénquima, este está más hacia la túnica, es decir, sobresales al borde del testículo. Aquí observamos el quiste de la túnica albuginea. Es un quiste que está más hacia la parte lateral del testículo, ¿sí? Entonces tenemos allí un quiste pequeño, recordando que los quistes en su mayoría son de aspecto benigno, son solamente colecciones líquidas organizadas, bien delimitadas. Otra de las patologías que podemos evaluar son las ectasias tubulares segmentarias de la red de Texi. La obstrucción de estas estructuras pueden ocasionar la dilatación de los túbulos de la misma, produciendo una imagen típica de múltiples o pequeñas imágenes transónicas serpiginosas, ¿sí? Están situadas más que todo en la cara posterior del testículo, extendiéndose desde escasos milímetros a gran parte del parénquima. Entonces, cuando veamos allí un, un, un testículo que impresiona ser, pareciese, cuando vean ustedes la parte ginecológica, van a encontrar lo que son los ovarios poliquísticos. Bueno, imagínense un testículo que tenga forma poliquística. Entonces, no es que sean quistes, sino que recuerden que cada lóbulo dentro del testículo, pues está delimitado por un septum, por unos tabiques, como lo vimos al principio de la anatomía, y que en su interior está toda la red de conductos seminíferos. Entonces, si está obstruido los conductos principales, pues en un corte transversal vamos a ver ese contenido de líquido en todo el testículo, ¿sí? Fíjense que está todo el testículo comprometido. Entonces, una ectasia de los conductos seminíferos o de la red de Testi. La obstrucción puede dificultar el tránsito del fluido espermático hacia el epidídimo, llegando a producir una atrofia tubular. La edad más frecuente de aparición es en la quinta o sexta década de vida, donde la causa obstructiva más probablemente es una isquemia, si bien puede aparecer en varones más jóvenes, donde la etiología puede ser de causa traumática, inflamatoria, quirúrgica o tumoral. Entonces recuerden, cuando veamos esa imagen en forma microquística a nivel del parénquima que compromete mayor parte del testículo, recordar que existen procesos obstructivos de la red de Texti, ya sean traumáticas, inflamatorias o neoplásicas. Ahí tenemos ectasia tubular de la red de Texti. No deben de olvidar esta imagen ecofotográfica. Aquí tenemos varicocele intratesticular, otra patología a evaluar y que tiene también gran frecuencia en los pacientes que acuden al ultrasonido ecotesticular. Se va a ver como imágenes líquidas irregulares próxima al ilio y esto es muy importante, ¿ok? Porque cuando se congestiona toda la red yo puedo ver venas varicosas paralelo y en la parte inferior, pero el que tiene mayor criterio es a nivel del ilio. Al igual que el varicocele extratesticular, es más frecuente en el lado izquierdo. Únicamente la detención de flujo venoso con el Doppler color permite diferenciarlo con certeza de la ectasia tubular. Ok, aquí observamos un varicocele intratesticular. Esto es poco frecuente. El más frecuente es el extratesticular, es decir, las varices que rodean o las venas que rodean del plexo pampiniforme al testículo. Sin embargo, cuando observemos una imagen tubular o microquística, esto nos educamos para saber si tiene actividad de flujo presente o no. Si no tiene actividad de flujo presente, nos quedamos con un cuadro diferencial de obstrucción de la red de Texti o tubular de la red de Texti. Si tiene actividad de flujo presente, pues una varice intraparenquimatosa o intratesticular. Aquí tenemos mayor dilatación del diámetro. Vamos a mencionar ahora lesiones sólidas. Vamos a hablar sobre los tumores benignos.
Dentro de los tumores benignos están los tumores no germinales. Los tumores que comprometen las células de Leydig y las células de Sartori van a constituir el 5% de todos los tumores testiculares. A la ecografía nos va a permitir hacer un diagnóstico de certeza de lo mismo. Recuerden que para las tumoraciones, clasificarla, eso más que todo le dejamos al histopatólogo, ¿sí? Aunque típicamente aparezcan como lesiones nodulares de baja densidad ecográfica con áreas líquidas internas, si bien los de Leydig pueden ser hiperecoicos. Entonces recuerden aquí las células que predominan a nivel de esos conductos seminíferos que están rodeando al conducto son las células de Leydig y las células de Sertoli, ¿sí? Podemos encontrar aquí entonces una imagen dentro del parénquima testicular, una imagen que es redondeada, bien definida, de contenido hipoecoico. Al parénquima circundante hay un poco de reforzamiento acústico posterior, o no pudiésemos decir que es homogénea, pudiésemos decir que es parcialmente homogénea, pero que sí está dentro del testículo. Entonces, esto es una tumoración de las células de Leydig o bien pudiese ser las células de Sertoli. Esto no lo vamos a diferenciar con exactitud, solamente vamos a tener la sospecha y lo que vamos a reportar en nuestro informe es lo que estamos observando. Ejemplo, se logra observar en un corte longitudinal del testículo a nivel del tercio superior, medio inferior, dentro del parénquima, una imagen de forma redondeada, de bordes bien definidos, regulares, de contenido homogéneo hipoecoico o parcialmente heterogéneo, a predominio hipoecoico, Doppler positivo, Doppler negativo, mide tanto por tanto y que por sus características ecográficas es altamente sugestivo de un nódulo testicular intraparenquimatoso, el cual amerita correlacionar con clínica e histopatología, ¿sí? Dentro de los tumores benignos tenemos el quiste epidermoide, son tumores benignos germinales que suponen el 1% de los tumores testiculares, apareciendo entre la cuarta y la quinta década de vida. Dentro del punto de vista ecográfico, estos tumores tienen una compactación, contenido de queratina y tienes una evolución según el grado de madurez. Existen dos imágenes características. Hay unas que tienen aspecto en ojo de buey y otras en capas de cebolla. La que tiene forma de ojo de buey es donde la lesión presenta un centro hipoecoico rodeado de un anillo fibroso ocasionalmente calcificado, mientras que la imagen en forma de capas de cebolla tiene diversas láminas concéntricas. Entonces aquí observen la imagen en forma de ojo de buey. Fíjense el parénquima. Aquí tenemos el parénquima testicular y dentro del parénquima una imagen de aspecto nodular. Pudiésemos describirlo más bien con un centro hipoecoico rodeado de un halo más hipoecoico o anecogénico, ¿sí? Entonces ahí tenemos la imagen en forma de ojo de buey. Esto es lo que denominamos nosotros un quiste epidermoide, pero dejamos el término quiste epidermoide para el histopatólogo. Nosotros pudiésemos solamente es reunir las características ecosonográficas. Se logra observar en el parénquima una imagen ovalada, redondeada, de bordes bien definidos, con un centro hipoecogénico rodeado de un halo anecoico que puede suponer un nódulo testicular intraparenquimatoso. Estos van para biopsia, se hace punción por aspiración, se manda para el histopatólogo. Otras tumoraciones que tenemos que tener en cuenta son los angiomiolipomas, son tumores vasculares testiculares excepcionalmente y aunque se describen como masas heterogéneas de predominio hiperecogénico, no pueden distinguirse de un tumor maligno, entonces hay que tener en cuenta, fíjense, esto puede ser una tumoración de las células de Sertoli, recordemos que las células de Leydig se ven más bien hipoecoico y los quistes epidermoides eran más bien en forma de ojo de buey, pero este se presenta, fíjense, un angiomiolipoma, se presenta más como una lesión bien circunscrita, bien delimitada, con un contenido netamente hiperecoico en relación al parénquima que lo circunda. Observemos muy bien cómo se ve el corte longitudinal del testículo,
un parénquima homogéneo. Aquí en el centro observamos lo que sería el mediastino testicular y hacia la parte posterolateral llama la atención esta imagen, ¿sí? Esto puede ser altamente sugestivo, un nódulo testicular tipo angiomiolipoma. Recordemos que este término lo dejamos para el histopatólogo posterior a biopsia. Vamos a hablar ahora sobre los tumores malignos. Dentro de ellos tenemos lo de las células germinales, lo de las células tumorales estromales y sobre las células primarias que son tumoraciones ocultas, ¿sí? Entonces, los tumores de testículos son la neoplasia sólida más frecuente en varones de 20 y 34 años. Por eso es que es importante, estimados colegas, cualquier paciente masculino con dolor testicular, saber que existe incidencia de neoplasias testiculares. Cuando son detectadas a tiempo, tienen mayor beneficio, mejor pronóstico. Los segundos en aquellos entre 35 y 40 años de edad. El 95% corresponde a tumores germinales, siendo el seminoma el más habitual con el 40% de los casos y un pico de aparición entre los 35 a 39 años de edad. Los tumores de origen no germinal corresponden únicamente al 5% de los casos y otros tumores como tumores metastáticos o infiltrantes por enfermedades lipoproliferativas son anecdóticas. Tenemos entonces el recurso en nuestro consultorio, en nuestro ámbito de trabajo. Fíjense lo que es la sensibilidad de detectar un estudio o un tumor a través de la ecografía. Nos permite una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 99%. Sigue siendo un buen arma que podemos utilizar para hacer un tamizaje de neoplasia testicular. Pueden diferenciar el origen intra o extratesticular en el 98 a 100% de los casos. Esto es de gran importancia, puesto que considera que en los adultos las masas extratesticulares son generalmente benignas, aunque en los niños la rareza de los tumores adenomatoides debe hacerse descartar por neoplasias malignas. Los tumores malignos siguen cumpliendo las cualidades de los restos de tumores. Son tumores que van a ser altamente vascularizados, por ende van a verse más hipoecoicos que el resto del parénquima que los circunda. Los seminomas son generalmente hipoecoicos por su contenido homogéneo en el 60% de los casos, frente al 50% de los tumores no seminomatosos. 80% van a poseer cápsulas bien delimitadas. Ahora, ¿cómo podemos observar un seminoma testicular? Ellos tienen un ecopatrón hipoecoico, homogéneo, ovalado, bien definido, sin áreas quísticas o calcificadas. Aquí podemos observar un seminoma. Obsérvense la imagen, cómo se presenta. Es muy hipoecoico, casi como que anecoico, deja escaso reforzamiento acústico posterior. La única manera de diferenciarlo que no sea un quiste es colocándole una tecnología Doppler Color o mejorándolo con un power de amplitud y teniendo un ojo clínico observando que hay vegetaciones en su interior. Fíjense, hay ecos lineales, aquí hay áreas anecogénicas y hay otras áreas que son hipoecogénicas, ¿sí? Entonces, en el contexto es una imagen que se ve redondeada, ecomixta, a predominio anecoico con áreas hipoecogénicas en su interior que simula tener vegetaciones. Aquí medimos el transversal y el anteroposterior de la lesión. Ahí tenemos el seminoma. Podemos observar cómo hay una imagen que está altamente vascularizada dentro del parénquima testicular. Es muy evaluable aquí. Aquí evaluamos el mediastino y más o menos hay una trama vascular que rodea la tumoración, ¿sí? Teniendo tumoración presente en la zona periférica y central. También podemos observar los carcinomas de células embrionarias. Los carcinomas embrionarios son heterogéneos, tienen unos bordes imprecisos y por su mayor agresividad puede existir afectación de la túnica albúgea y del epidídimo que estarán mal definidos, más hipoecogénicos de lo normal. Un tercio de ellos contienen zonas quísticas irregulares, mal delimitadas. Aquí observamos un carcinoma de células embrionarias.
Se ve alrededor del testículo, en su zona intraparenquimatosa y en contacto con uno de sus bordes, una zona hipoecogénica, una zona hipoecogénica al resto del parénquima circundante. Está bien delimitado y esto corresponde entonces a una lesión nodular intraparenquimatosa. El paciente va para biopsia y tenemos un carcinoma de células embrionarias. Ese término de carcinoma, de neoplasias, lo dejamos posterior a biopsia. Este diplomado tiene como objetivo darle todas las herramientas a ustedes como médicos ecografistas, utilizar una literatura, un léxico acorde a la imagen ecofotográfica que estamos viendo. Los diagnósticos histopatológicos quedan limitados para estudios, biopsias y punciones, ¿sí? Otra de las patologías malignas es el teratoma maligno testicular. Estos son muy heterogéneos, por sus límites están mejor definidos y su tamaño no suele exceder de los 2 centímetros. Un 35% va a presentar partes quísticas, hiperecogénicas o calcificaciones. Y en niños puede presentarse como un testículo difusamente hiperecogénico. Entonces, las características ecográficas, estimados colegas, es una lesión que está bien delimitada, pero con un contenido heterogéneo o ecomixto, y dentro del ecomixto puede encontrarse áreas sólidas hiperecoicas o áreas anecoicas o degeneración quística en su interior, y pueden contener calcificaciones, y esas calcificaciones o hiperecogenicidad pueden corresponder a restos de tejidos de cartílago o de hueso, tal cual como se da un teratoma ovárico, podemos tener un teratoma testicular. Obsérvense acá, normalmente son tumoraciones mucho más grandes, más sólidas, con un contenido netamente heterogéneo. Aquí la imagen muestra una zona o un testículo que está bastante comprometido. Obsérvense las áreas anecoicas difusas en su interior, y hay otras áreas hiperecogénicas que sugieren áreas de fibrosis. Otras áreas están más calcificadas. Obsérvense aquí los ecos finos de alto nivel dentro de la lesión. Entonces, una lesión neoplásica maligna tipo teratoma testicular. Esto es posterior a una biopsia. ¿Que podemos hacer la sospecha? Sí. ¿Que es algo común verlo? Realmente no. Pero tenemos que estar preparados para reconocer algunas patologías en caso de que se nos presente. Si no sabemos el nombre y el apellido, por lo menos describir y diferenciar un testículo normal del patológico, y si es el patológico, saber si es un nódulo, si es un quiste, si es un quiste, si es simple o complejo, si es un nódulo, si es simple o un complejo, y esto abrirá el abanico de posibilidades para que el paciente se le hagan estudios de extensión, teniendo en cuenta que lo más heterogéneo que podemos encontrar y lo más grande en el testículo es un teratoma maligno. Aquí observamos otra presentación de un teratoma. Obsérvense que es una imagen que está ocupando gran parte del parénquima testicular. Yo la pudiese describir como una imagen multiloculada. Fíjense, aquí tenemos un lóbulo, aquí hace otro lóbulo, aquí hace otro lóbulo, aquí hace otro más y aquí hace otro más. El contenido es totalmente heterogéneo, donde podamos encontrar incluso sectus finos dispersos o tabiques en su interior, y en la zona interna una zona de mayor ecogenicidad, heterogénea, hipoecoica, con áreas hiperecoicas rodeadas de generación quística. Esto es altamente sugestiva de una lesión nodular o una lesión quística compleja, bueno, característico de un teratoma maligno, ya el paciente habiéndose estudiado, ¿sí? Ahora, ¿qué le faltaría a esto? Le faltaría una tecnología Doppler Color para ver cómo está su vascularidad en la zona periférica y en esta área de vegetación interna. Otra patología maligna de testículos es el coriocarcinoma. Tenemos una frecuencia de 1 a 3%. El grupo etario está presente en pacientes jóvenes de 20 a 30 años. El coriocarcinoma de por sí es una lesión bastante agresiva. Puede producirse por metástasis hematógena o linfática. Podemos encontrar en estos pacientes ginecomastia y hormonas como la gonadotrofina coriónica aumentada.
Desde el punto de vista ecográfico, nos interesa saber que es una lesión que se va a ver ecomixta, de forma o bordes irregulares, y en su interior puede contener áreas quísticas, degeneración hemorrágicas, áreas de necrosis y degeneración cálcica. Entonces, obsérvese la diferencia entre un coriocarcinoma a un teratoma testicular. Yo pienso que no hay mucha diferencia. Igualmente se va a ver como imágenes totalmente complejas, de gran tamaño, ecomixtas, heterogéneas, con áreas de necrosis quísticas o áreas de degeneración quística. Fíjense aquí áreas anecoicas y aquí áreas hipodensas o hipoecoicas, ¿sí? Entonces recuerden que lo que nosotros debemos de utilizar es el recurso, la terminología ecográfica adecuada y tener una orientación final de decir que corresponde a una lesión nodular compleja intraparenquimatosa del testículo a correlacionar con histopatología. Otros linfomas, perdón, otros tumores, perdón, son los linfomas. Esto puede estar presente en hombres mayores, mayor de 50 años. La primera neoplasia testicular primaria es el linfoma, aunque no supone más allá del 1% de todas las neoplasias testiculares, ¿sí? El aspecto ecográfico se va a ver como una tumoración isoecoica, de bordes medianamente definidos, difusos, lo que puede hacer difícil su visualización. A pesar de que sea fácilmente palpable, tiende a infiltrar al epidídimo y al cordón espermático. Puede observarse afectación secundaria por enfermedades, ya sea linfoproliferativas, leucemias, linfomas, cuyo aspecto ultrasonográfico es variable, aunque es muy característico la aparición de nódulos hipoecogénicos múltiples y bilaterales. Aquí observamos, fíjense, un testículo que tiene un parénquima de aspecto multinodular. No observamos una sola lesión, sino observamos múltiples lesiones dentro del testículo. Fíjense, aquí vemos una lesión redondeada, bien definida, hipoecoica. Aquí tenemos otra lesión de mayor tamaño, aquí tenemos otra lesión, y así pues tenemos un testículo totalmente heterogéneo en su totalidad debido a la presencia de múltiples imágenes medianamente definidas dentro de su parénquima de aspecto hipoecoico, que supone la presencia de un linfoma testicular. Aquí observamos también otra lesión, pero en este caso tenemos colección de líquida perilesional o peritesticular. Aquí tenemos en esta imagen el zoom aumentado. No puedo delimitar bien si es un zoom de la lesión o es un zoom del testículo, pero sí es notable observar que existen múltiples lesiones hipoecoicas con colección de líquida alrededor. Esto probablemente esté comprometiendo un tercio del testículo, ¿sí? Otras patologías a nivel de testículo es la metástasis testicular. Esto se da secundario o primario por linfoma no Hodgkin, leucemia. Las metástasis eh, pudiesen ser, ¿ok? No vía linfática por pulmón, próstata, riñón, estómago, colon, páncreas y melanoma. Podemos encontrar en un linfoma testicular el testículo, la lesión hipoecogénica y de aspecto focal, mientras que las lesiones leucémicas pueden encontrarse hipoecogénico, difuso, con un aumento del tamaño del testículo. Aquí podemos observar dentro de lo que sería el parénquima testicular, un parénquima que es heterogéneo con aumento difuso de su ecogenicidad. Fíjense, observándose que hay una lesión focal. Aquí podemos observar una lesión medianamente definida que no corresponde al parénquima normal del testículo. Es importante, estimados colegas, que para hacer ecografía testicular, por lo mínimo nosotros encontremos un ecógrafo que cumpla las categorías. Por lo mínimo deberíamos de tener la tecnología Doppler, Doppler Color y Power Angio de amplitud, que es uno de los recursos que utilizamos a la tecnología Doppler, ¿sí? O a la ecografía testicular.
Estas eran lesiones, estimados colegas, que estaban limitadas al parénquima del testículo. Vamos a encontrar ahora lesiones que son extratesticulares, adyacentes al parénquima, al tejido testicular, o que se limitan más que todo a la bolsa escrotal en su totalidad. Dentro de ellos tenemos lo que es el hidrocele, el hematocele, el piocele, el varicocele, la presencia de hernias y las lesiones del epidídimo como quistes y las lesiones inflamatorias tipo epididimitis. Vamos a mencionar un poco lo que es el hidrocele. Como recuerden, hidro viene de líquido, cele viene de la terminología que obedece o hace énfasis a testículo, entonces es colección de líquido testicular entre ambas hojas de la túnica vaginal. Puedes observar una pequeña cantidad de líquido en forma fisiológica, es lo que yo le decía que es el lubricante, pero cuando ese lubricante está aumentado de tamaño, pues ya veremos la terminación o haremos el diagnóstico de hidrocele. Sin embargo, en ocasiones la acumulación patológica da lugar a hidrocele. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hidrocele? Bueno, las más benignas o las más frecuentes son de causas infecciosas, por traumatismo, por alteración del drenaje linfático, por intervención de un varicocele, por hernias y otras serían idiopáticas, ¿sí? Aquí tenemos un corte impresiona que sea transversal o longitudinal del testículo. Observamos bien delimitada lo que es la parte de la bolsa escrotal en la zona periférica. En el interior delimitamos muy bien lo que sería el testículo. Y alrededor del parénquima testicular, obsérvense cómo hay una colección líquida. El líquido lo vamos a ver anecoico, anecogénico, anecoico, pero en una cantidad mayor que lo habitual. Esto corresponde a un hidrocele testicular. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Eso lo vamos a ver dependiendo de cómo se esté presentando en el paciente, ¿sí? Ahora obsérvese muy bien lo que es el líquido. El líquido tiene que verse anecoico, pero cuando está con sedimentos, pudiésemos decir, con ecogenicidades de baja densidad dispersas en su interior, debemos de sospechar o esto es un líquido producto de un traumatismo directo del testículo y es un hematocele, es decir, hay contenido fibrinolítico en el interior del líquido, o si el paciente cruza con dolor, con fiebre, antecedentes infecciosos, pacientes inmunocomprometidos, puede corresponder incluso a un piohematocele, ¿sí? Es decir, a secreción o colección de pus dentro del testículo. Entonces, el evento y los antecedentes de este paciente nos van a dar nombre y apellido para hacer un diagnóstico adecuado. Aquí tenemos el piocele. El piocele se presenta también con septum otaviques dentro del interior del testículo como reacción residual y observen la acumulación de pus o material en el interior. Septum otavique es un acceso tabicado. Importante, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en pacientes con gangrena de Fournier, con pacientes diabéticos de la tercera edad o pacientes que son inmunocomprometidos. Otra de las patologías, estimados colegas, es el varicocele. Ecográficamente puede observarse venas del plexo pampiniforme menor de 2 milímetros. Aquí voy a colocar una computación y es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de varicocele es muy frecuente en ecografía testicular y lo vamos a hacer tomando en cuenta el valor normal de las venas testiculares, el cual no debe ser mayor de 2 milímetros, ¿sí? Cuando estas son de un trayecto tortuoso, que no se ven cilíndricas, sino que más bien parecen como una longaniza, y medimos el diámetro mayor de 2 milímetros, esto ya pues evidentemente es un diagnóstico de una congestión venosa. Esto va a aumentar con la bipedestación, pudiese llegar a 4 a 5 milímetros, y ahí es donde se tornan más bien dolorosas y sintomáticas. La maniobra de Valsalva, mandamos al paciente a toser o a pujar y aumenta la dilatación. Si retorna de manera rápida, pues ya sabemos que no hay una insuficiencia tan acentuada, pero si retorna de manera lenta, pues obviamente el grado de varicocele va a ser más severo o va a ser más avanzado. Obsérvense acá, entonces pudiésemos hacer
un cuadro diferencial, estimados colegas. Obsérvense si estas imágenes la encontramos de forma extratesticular en la parte apical, correspondería entonces una congestión venosa del plexo venoso pampiniforme. Fíjense cómo se ven imágenes que son tubulares, cilíndricas, anecoicas. Unas son más alargadas porque es el corte longitudinal de la vena y otras se van a ver en forma redondeada porque es el corte transversal de la vena, ¿sí? Nosotros debemos activar los cálipers y medir de pared a pared cuánto mide, y si este sería mayor a 2 milímetros, pues sabemos que es una congestión venosa o varicocele, teniendo en cuenta que es más frecuente en el testículo izquierdo que en el derecho. Aquí podremos observar parte de la trama vascular aumentada. Esto sería hacia el tercio inferior del testículo. Fíjense aquí las imágenes tubulares o cilíndricas y anecogénicas. Doc, cómo lo vamos a categorizar? Bueno, porque tenemos que activar la ventana Doppler cuando veamos esta imagen así. Activamos tecnología Doppler y fíjense, mandamos el paciente a pujar. Eso es lo que llamamos método de Valsalva, maniobra de Valsalva, y el retorno venoso debe ser menor de un segundo. Cuando es mayor de un segundo, es decir, que el vaciado de la vena es lento, eso habla de una insuficiencia venosa. También podemos encontrar imágenes en ruido o aliasing, porque se obedece a un flujo más bien turbulento durante el pujo, ¿sí? Entonces esto es más característico de un varicocele. Aquí pudiésemos hablar que es un varicocele tipo 1, aquí pudiese ser un varicocele tipo 2. Doctor, ¿cómo clasificamos la varicocele? Bueno, la varicocele se clasifica desde el punto de vista ecográfico según la dilatación venosa, venas que van de 2 a 3 milímetros, con sintomatología leve o asintomático, solamente hallazgo incidental es un varicocele tipo 1. Ya las venas que están dilatadas por encima de 3 o 4 milímetros con sintomatología leve, dolor o molestia, esto es un varicocele tipo 2. Y cuando son bastante dilatadas, que pueden llegar por encima de 4 o 5 milímetros, con un vaciado lento, con sintomatología acentuada, es un varicocele tipo 3. Y esto es importante reportarlo a nuestros urólogos porque los urólogos van a decidir si van para tratamiento médico o quirúrgico y van a observar el grado de dilatación, retorno venoso de estas venas, ¿ok? Y así determinar el grado de severidad de la enfermedad vascular congestiva presente en ese plexo venoso pampiniforme. Habiendo hablado un poco de varicocele, comenzamos a mencionar lo que son los quistes de epidídimos y los espermatoceles. Estos pueden encontrarse alguna lesión quística paratesticular. Hasta en un 20 o 40% de los pacientes van a ser asintomáticos, salvo por el hallazgo de espermatozoides en su interior. Ambas entidades no pueden ser distinguibles ecográficamente. Se van a observar como imágenes quísticas más frecuentes en la cabeza de epidídimo de contenido anecoico transónico y a veces pueden presentar algunos septum. Los septum se presentan dependiendo del tamaño. En la mayoría de las veces ellos pueden alcanzar tamaños muy pequeños de 4 o 5 milímetros, pero los que superan los 8 milímetros son más notorios. Obsérvese muy bien, estimados colegas, aquí en pantalla estamos observando un corte longitudinal del testículo. Por encima del testículo observamos la imagen en forma triangular o de capuchón del epidídimo, y dentro del epidídimo, de la cabeza del epidídimo, una imagen redondeada, bien definida, de contenido anecoico que me está dejando, fíjense, un reforzamiento acústico posterior, y esto corresponde a un quiste de cabeza de epidídimo. Aquí pudiésemos sí colocar el apellido de espermatocele. ¿Por qué? Porque estadísticamente está bien descrito la morfología, la ubicación y las características ecográficas del espermatocele. Entonces aquí pudiésemos decir, en esta imagen, ejemplo, se logra observar a nivel de cabeza de epidídimo una imagen redondeada
de bordes bien definidos, de contenido anecoico, ecodoppler negativa, deja reforzamiento acústico posterior, mide tanto por tanto y que por sus características ecográficas es altamente sugestiva de quiste de cabeza de epidídimo versus espermatoceles a correlacionar con histopatología. ¿Por qué a correlacionar? Bueno, porque muchas veces si el quiste es muy grande va a ir a una punción, se le va a extraer y en la mayoría de las veces termina siendo líquido seminal atrapado en la cabeza del epidídimo. Por eso se llama espermatoceles o espermioceles, ¿sí? Es característico, lo vamos a ver mucho en aquellos pacientes que le mandan a realizar estudios porque van para la escuela militar, porque van para la escuela de la policía y se hacen primeramente un tamizaje general y esto lo encontramos, ¿sí? Por lo menos en la consulta mía, cuando encontramos esto y el paciente quiere ser candidato o optar para las pruebas, se le ofrece más bien la resolución por punción, donde hacemos la punción ecoguiada con el urólogo, aspiramos el contenido, se elimina el espermiocele, se manda a estudiar el espermiocele y el espermiocele desaparece, ¿sí? Desaparece temporalmente. Eso no quiere decir que vuelva a aparecer en un futuro o al tiempo, eso no lo podemos prescindir. Sin embargo, da tiempo para que estos pacientes sigan participando de sus pruebas. Esto se lo comento porque se hace en conjunto a petición del paciente en trabajo conjunto con la unidad de urología, porque es muy frecuente en estos pacientes que van para concursos de escuelas militares, ¿sí? Entonces, esto es como un aporte extra de cómo podemos manejar. Si el paciente no es asintomático, perdón, si el paciente es asintomático, el hallazgo es incidental, solamente se mantiene en observación. Ahora, si el paciente tiene sintomatología, dolor o molestia durante el proceso de eyaculación, pues irá a una resolución quirúrgica por urología. Aquí observamos otra vez la imagen, una imagen de aspecto quístico bien delimitada dentro de la cabeza del epidídimo, correspondiente a un espermatoceles. Aquí se observa otra imagen de forma ovalada en la cabeza del epidídimo, bien delimitada, contenido anecoico, que es por esa característica, pues corresponde a un espermatocele, a un quiste de cabeza de epidídimo. Ahora, si la lesión quística se encontrara aquí, entonces recibe nombre y apellido, ¿sí? Sería un quiste testicular intraparenquimatoso o un quiste subcapsular testicular. Y si está aquí, pues un quiste de cabeza de epidídimo. Aquí tenemos otra imagen característica de un espermatozoide de gran tamaño. Se borra el parénquima del epidídimo. Casi no vemos parénquima de cabeza de epidídimo. Está ocupado por esta imagen. Probablemente este sí sea un quiste que esté totalmente sintomático en el paciente. Lo normal es verlos de pequeño tamaño, 3, 4, 5, 8 milímetros. Ya aquellos que superan los 10 milímetros son más fácil para resolución por punción y pueden ser sintomáticos. Lo importante es que ustedes sepan que en la casuística, el 95% de estos quistes son espermatoceles benignos que van a estudio histológico y termina siendo prácticamente líquido seminal atrapado. Atrapado, coleccionado o bien organizado. Algunos pueden presentar septum o tabiques, ¿ok? Pueden estar tabicados. Eso también es importante reconocerlo. En este caso, hay otra variación. Aquí observamos que el quiste está por fuera del parénquima testicular. Pudiese estar presente con contenido hipoecoico, ¿ok? Pero es poco común. Entonces, es una variación del quiste del espermatocele en el epidídimo. Otra patología extratesticular es la epididimitis aguda. Con respecto a la epididimitis aguda, muy importante es saber el patrón de cogenicidad. Ya habíamos mencionado que el epidídimo debe de verse isoecoico al parénquima testicular. Entonces, fíjense, aquí al lado tenemos el testículo, pero vemos un epidídimo que es medianamente definido, pero el contenido en su interior es más hipoecogénico que el resto del parénquima testicular.
Este paciente generalmente me viene con dolor testicular, es un paciente joven, en edad sexualmente activa y puede suponer una epididimitis. Cuando colocamos el Doppler color hay un aumento de la vascularidad del epidídimo, ¿sí? Recordemos que vamos a decir que las infecciones, los procesos infecciosos de las vías del órgano genital masculino es por gérmenes que ingresan desde la uretra del pene y van a formar, ejemplo, una balanitis maltratada me forma una uretritis. La uretritis puede ser supurativa o no. Y si la infección es maltratada, empieza a generar una prostatitis o incluso una cistitis y el mismo germen puede ir retornando hasta el contenido testicular formando una epididimitis y posteriormente una orquitis o la conjugación de ellas que sería la orquiepididimitis, ¿sí? Entonces, recordar estos pacientes, si son pacientes sexualmente activos, preguntar sobre sus hábitos sexuales, si han utilizado protección, entre otras cosas, porque nos ayuda a manejar un diagnóstico infeccioso inflamatorio agudo por vía sexual, obtenido por vía sexual. Se piden a estos pacientes, normalmente les complementamos según consentimiento informado. eh, Paraclínicos, biometrías, estudios serológicos, descarte de gonococo, de clamidia, entre otras cosas, ¿sí? Aquí observamos en el epidídimo entonces una imagen con tecnología Doppler Color, está aumentada con la tecnología del zoom y observamos una trama vascular bastante aumentada porque está asociado a un problema inflamatorio. Esto es típico de una epididimitis, ¿sí? Entonces, epididimitis limitada a cabeza del epidídimo. Cuando hablamos de orquitis, es que compromete el testículo y si es una orquiepididimitis es porque compromete testículo y epidídimo. Aquí puedes observar, pues podemos observar que ya hay un compromiso bastante severo. Fíjense de lo que es la cabeza del epidídimo. No solamente se está encapsulando, sino que se está accedando el proceso infeccioso, está migrando, fíjense, a nivel de la cola, una cola que está bastante gruesa y hipoecoica, y ya el parénquima, fíjense, el parénquima del testículo impresiona estar un poco más bien heterogéneo, a predominio hiperecoico o edematoso, donde podemos observar migración de la infección a planos subyacentes, ¿sí? Eso es lo que debemos de mencionar, que es un compromiso. Puede ser aquí una epididimitis que compromete cabeza y cola del epididimo y parte del testículo. Esto es un corte transversal. Aquí observamos la lesión accedada a nivel de la cabeza de epidídimo. Podemos observar también en procesos infecciosos como diagnóstico secundario, colección de líquido y edema a nivel de los planos cutáneos testiculares y piel del testículo. Aquí observamos una cabeza de testículo de bordes mal definidos, pero en su interior una imagen más bien hipoecogénica, parcialmente ovalada, que por sus características ecográficas pudiese corresponder más bien a una lesión accedada o un acceso, ¿sí? En cabeza de epidídimo. Imágenes sólidas extratesticulares. Tenemos los tumores adenomatosos o adenomatoides. Estos tumores son originados en la túnica albuginea o en la vagina testicular o en la túnica vaginal testicular. Estos son muy raros y en su mayoría tienden a ser benignos. De localización también hacia el epidídimo. Su aspecto ecográfico es generalmente isoecoico, aunque este punto es variable, sobre todo en los de la albuginia. Esto es lo que yo le comentaba, estimados colegas. Cuando nosotros observamos lesiones, podemos encontrar lesiones extratesticulares que se adhieren a la túnica. Recordemos que la túnica albuginea es la que está en contacto en la parte más interna y la vaginal es la que está en contacto con la zona testicular.
pero cuando hay una lesión que infiltra desde la túnica hacia el testículo, hay como un bloque que une, así como un puente parenquimatoso, separa las dos túnicas y alrededor de él podemos encontrar líquido. Eso es una lesión extratesticular nodular adenomatosa. Esto ya lo habíamos mencionado, un quiste de epidídimo. Los tumores malignos son poco frecuentes, en lo que la imagen ecográfica aporta poco al diagnóstico, ya que suelen presentarse como masas de gran tamaño que pueden acompañarse de hidrocele. Dentro de ellos, los tumores malignos de testículo, podemos mencionar los radiomiosarcomas, los liposarcomas, los fibrosarcomas, los leiomiosarcomas y los carcinomas primarios de epidídimo, que pueden aparecer también en forma excepcional. Estos serían tumores extratesticulares. Ya habíamos mencionado los tumores intratesticulares. Recuerden los quistes epidermoides, los quistes de la célula de Sertoli, de la célula de Leydig, los teratomas testiculares, entre otros. Obsérvense aquí como la lesión testicular es más hacia la zona periférica. Aquí tenemos un sarcoma del epidídimo. Aquí tenemos una imagen tipo leiomioma. Indiferentemente, ambos están por fuera del parénquima testicular, pero bordean el borde del testículo y el borde de la zona escrotal. Es una imagen que es hipoecogénica en relación al parénquima que lo circunda, da la forma del LOE, es decir, lesión ocupante de espacio. Activamos nuestra ventana Doppler color y podemos observar vascularidad en su interior. Otras de las patologías son las patologías testiculares agudas. Dentro de ellas, procesos iscómicos posterior a una torsión o un traumatismo por áreas de necrosis. La causa más frecuente a nivel global es la torsión del cordón espermático. Se presenta con un dolor intenso, un dolor, un escroto agudo. Ocasionalmente puede ocurrir atrofia focal, puede ser de causa idiopática o espontánea, secundario a un proceso inflamatorio por procesos traumáticos o procesos autoinmunes como la vasculitis, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a observar el área de isquemia? Bueno, normalmente el área de isquemia se va a ver como un área más que todo hipoecogénica de forma irregular, ecodoppler negativa de bordes medianamente definidos, ¿sí? Hay un parénquima que tiende a ser más bien heterogéneo y en el interior encontramos áreas de necrosis, ¿sí? Ejemplo, aquí observamos, fíjense, un testículo que tiene la alternancia de dos ecogenicidades. Esto es un corte transversal. Obsérvese cómo se ve el testículo del lado izquierdo de la pantalla. Esto sería izquierdo o del paciente, perdón. Desde el paciente, este es el derecho del paciente. Obsérvese aquí cómo el testículo es homogéneo, discretamente hiperecoico, pero aquí hay la alternancia de dos medianamente delimitada. Por la parte superior tenemos mayor ecogenicidad, por la parte inferior tenemos menor ecogenicidad, es más hipoecoico. Si activamos ventana Doppler, aquí hay un compromiso vascular, ¿sí? Otra de las características, estimados colegas, y esto lo podemos observar también en algunos pacientes pediátricos que hayan tenido procesos virales o de parotiditis, son las microlitiasis o las microcalcificaciones intraparenquimatosas del testículo. Aquí yo quiero también hacer una acotación y es una acotación de interés porque muchas veces cuando lo observamos en niños o en pacientes pediátricos, lo primero que podemos observar es que los familiares nos dicen si ellos van a poder tener hijos en un futuro. Y bueno, observamos actualmente, en la actualidad se han hecho estudios con respecto a la microlitiasis testicular. Y está bien dicho de que no hay un compromiso severo de la fertilidad en estos niños. Se han hecho seguimientos a lo largo del tiempo y estos pacientes pediátricos que presentaron esta microlitiasis han podido desarrollar una fertilidad normal en su vida adulta. Esto es importante decírselo a los familiares para que no se traumaticen. Recordemos que la virilidad es muy importante y el generar descendencia dentro de un núcleo familiar también es de alto interés y genera un gran impacto social. Pero ahora cambia el protocolo si nosotros encontramos microlitiasis testicular en los pacientes adultos. Si nosotros tenemos un paciente adulto de edad avanzada o en un paciente joven adulto
y tenemos una microlitiasis, pues nosotros tenemos que decir que esa microlitiasis obedece más bien a una microcalcificación de los conductos seminíferos intraparenquimatosos y que en algunas ocasiones pudiese ser en una baja estadística, quizás entre un 5 a un 15%, es un marcador precoz de un marcador de precáncer o precancerígeno de una neoplasia testicular, ¿sí? Entonces, recuerden, podemos encontrarlos como un parénquima heterogéneo con la presencia de ecofinos de alto nivel disperso en el parénquima, no mayor de 1 milímetro, no me dejan túnel sónico, pueden estar presentes en niños posterior a procesos traumáticos o posterior a procesos inflamatorios, infecciosos, y en adultos puede ser la presencia de un marcador precoz de una neoplasia cancerígena de los conductos seminíferos del testículo. Entonces, cuando veamos microcalcificaciones testiculares, recordemos el grupo etario, recordemos los antecedentes y recordemos qué información nos puede estar dando en este paciente. Aquí observamos un corte longitudinal donde ven múltiples imágenes en forma de destellos o de perlas en el parénquima. Aquí observamos una imagen, observen aquí un corte transversal del testículo. Es un corte transversal con tecnología Power Angio o un aumento de la trama vascular de la red o de la arteria testicular, pero llama la atención que hay alrededor del testículo colección de líquida en mediana cantidad con septum o tabiques en su interior. ¿Ok? Esto puede ser la presencia de un escroto agudo o podemos tener ahí alrededor un acceso testicular y fíjense, cómo vamos a ver las orquitis. La orquitis es un proceso inflamatorio limitado al testículo. Esto pudiese variar con el tiempo. Inicialmente se observa un testículo aumentado de tamaño. El testículo en el evento agudo de la inflamación va a ser hipoecogénico, difuso y haber un engrosamiento, asociarse a un engrosamiento del epidídimo y de las áreas cubiertas del testículo, ¿sí? Aquí tenemos una imagen comparativa. Observamos un testículo que es totalmente un parénquima heterogéneo, a predominio hipoecoico en relación al testículo contralateral. Puede haber acompañamiento o asociarse colección de líquido. Y muy importante el grupo etario del paciente, pacientes jóvenes en edad sexualmente activa, con cuadros febriles, dolor, con una celulitis escrotal tengan entendido que puede ser más bien es una orquitis. Las orquitis pueden ser intraparenquimatosas, accedadas, no accedadas, leve, moderadas o severas. Obsérvense cómo es la tormenta o infierno testicular. Cuando activamos la ventana Doppler Color, la vascularidad va a estar totalmente aumentada y esto habla y supone que es un proceso inflamatorio del testículo tipo orquitis aguda, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver el acceso testicular? El acceso es otra patología focal dentro del testículo, es totalmente benigna, infecciosa, no son frecuentes y su imagen corresponde a lesiones hipoecogénicas o mixtas. Ocasionalmente puede acompañarse de presencia de septum finos en el parénquima o en la bolsa escrotal. Puede verse un parénquima hiperecoico circundante. Aquí, estimados colegas, hay que evaluar muy bien el paciente, la epidemiología y los antecedentes médicos o clínicos, porque tal cual como se ve este acceso, fíjense, es una colección líquida de gran tamaño dentro del testículo con detritus en su interior o sedimentos en su interior que pudiese suponer material de licuefacción, ¿sí? Clínica febril, doloroso, agudo, inmunocomprometido, entre otras. Vamos a hacer referencia que es un acceso intraparenquimatoso, pero si me llega el mismo paciente con esta imagen, pero con un cuadro clínico muy diferente, es decir, es un paciente politraumatizado, posterior a un traumatismo directo del testículo, aquí la cosa va a cambiar. Esto pudiese ser o representar más bien un hematoma testicular con material fibrinolítico en su interior, ¿sí? O mallas de fibrina en su interior. Entonces recuerden, acceso y hematoma, el cuadro diferencial es la clínica del paciente. Por eso es que la clínica debe acompañar el diagnóstico ecofotográfico o el diagnóstico
ultrasónico de nuestros pacientes, un buen interrogatorio, un buen examen físico y el hallazgo ecográfico es un hallazgo complementario a lo que nos va a decir la clínica. Aquí tenemos un pequeño hematoma, probablemente este paciente recibió algún golpe, alguna caída, una contusión directa y observamos cómo se pierde la definición del testículo en su segmento más caudal. Aquí tenemos la parte cefálica, estamos viendo el epidídimo y observamos cómo el parénquima se compromete por una imagen ocupante de espacio, de borde bien definido, más hipoecoica del parénquima circundante. Esto corresponde a un hematoma postraumático. Otra patología testicular y más que todo es por evento de la localización sería lo que es la criptorquidia. Esto puede ocurrir a varios niveles y puede generar algunas complicaciones, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan los pacientes o los familiares de los pacientes, porque más que todo nos llegan por cirugía pediátrica o por evaluación pediátrica. Las complicaciones, infertilidad y malignización, ¿ok? Ya sea por riesgo de su movilización o de la circulación o el aporte que le llega a esas células. Recordemos que la criptoquidia es la ausencia del testículo en su bolsa escrotal. Dentro de las técnicas de exploración, cuando nosotros no encontremos el testículo en el corte transversal en la bolsa escrotal, yo me voy a ir hacia apical a la base del pene. Entonces, el hecho de que estén a nivel de la base del pene no quiere decir que es una criptosquidia, sino más bien sugiere unos testículos suspendidos. La criptosquidia realmente la vamos a diagnosticar es cuando desplacemos el transductor hacia el conducto inguinal y podamos observar ahí el testículo en nuestros pacientes pediátricos, que es la mayoría de las veces que vamos a realizar este diagnóstico y nosotros pudiésemos describir el trayecto del testículo a cuántos centímetros de la base del pene del lado derecho o izquierdo. Y si no encontramos testículo dentro del conducto inguinal, pues reportar que se encuentra en cavidad abdominal en la fosa ilíaca. Y esto es un dato de interés para nuestros cirujanos pediatras, pues de esto depende la técnica quirúrgica, el tiempo de abordaje quirúrgico y la resolución que se le va a dar a nuestros pacientes. Entonces es importante estos criterios, es sumamente importante porque tenemos en nuestras manos la responsabilidad de aportar datos para que este paciente tenga un buen pronóstico, ¿sí? Aquí por lo menos tenemos un pacientito con una criptosquidia, entonces por el aporte de oxígeno, la compresión, el estrés en que está sometido ese testículo, no está en la cavidad habitual donde se debe, pues va a presentar cambios intraparenquimatosos, se va a inflamar, se va a atrofiar, va a presentar microcalcificaciones, entre otras, y esto posteriormente se va a generar una alteración en la fertilidad y virilidad de estos pacientes. Bueno, estimados colegas, hemos terminado las clases del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Complacido de estar otra vez presente en este seminario con ustedes. A partir de este momento queda abierto la ronda de preguntas y respuestas, por favor. El que quiera preguntar o aportar algún dato de interés, queda abierto el foro. Gracias. Bueno, esta fotografía es en la otra sede del Centro Médico Punto Salud para aquellos que compartieron con nosotros en las prácticas, el Centro Médico Punto Salud. Este es un centro médico pues que nos presta toda la colaboración para atender casos reales, citar pacientes, hacer trabajo social, como ustedes lo pudieron notar, ¿sí? De verdad que contamos gracias a ese plus. Y bueno, esa fotografía que nos describe la doctora Anita es en la sede de Carapungo. Esperamos organizar una actividad en este otro centro médico. El espacio es un poco más reducido, pero esto beneficia a la comunidad, ¿sí?
Es importante que tengan en cuenta eso. Son trabajos sociales que hacemos en conjunto con otras fundaciones y con el centro médico. Pero por favor, pregúntenme algo sobre el seminario. ¿Quedó bien entendido? ¿No quedó bien entendido? Ya que Doc, no, sí, dígame. solamente las lesiones las vamos a encontrar en la cabeza del epidídimo, en la cola no. ¿Cómo veo la cola del epidídimo? Bueno, la cola no es visible por ecografía en la mayoría de las veces y cuando se ve porque está inflamada y eso es secundario a una epididimitis, se ve como que si fuera una banda gruesa y alargada en la parte posterolateral o anterolateral del testículo. Ya, ya, Ujú. ya, entonces ahí sí. Gracias, Doc. Gracias. Vamos a ver los participantes. Vamos a darle un saludo personal a todos los doctores que estuvieron presentes el viernes, la noche de hoy. La doctora Anita, saludo, complacida de que estén en esta aula virtual. La doctora Gabriela, saludos. La doctora Gracie Valdivieso, Grace Valdivieso, saludos doctora, espero haya sido de gran provecho este seminario. La doctora Grace Valdivieso está bastante atenta para aprender ecografía de pequeñas partes, ecografía abdominal. La doctora Heidi Villacrece, saludos doctora, espero que el seminario haya sido de su provecho. La doctora Gisol Reyes, desde la mitad del mundo, fuerte abrazo. La doctora Verónica Erazo, desde Quito, Valle de los Chillos, más o menos me conozco su procedencia, ya hemos compartido dentro de las prácticas algunas preguntas, estimados colegas. Bueno, como no hay preguntas, déjenme decirles que ya está en proyecto la planificación de la próxima práctica. Como les comenté, para el próximo sábado y domingo vamos a tener prácticas continuas. La metodología sigue siendo la misma. Es importante que los médicos puedan acudir a ambas prácticas porque en ambas prácticas doy ítems muy diferentes, el manejo de trabajo es diferente. Voy a tratar de organizar un grupo para el sábado, más que todo para ecografía testicular, para trabajar con hombres. Tengo que saber más o menos cuántos se van a anotar para esta jornada que vamos a realizar. Recordemos que el hombre no va con regularidad a hacerse estudio a menos que tenga alguna sintomatología. Siempre la que participa más de esto son del sexo femenino. Sin embargo, voy a tratar de que asistan algunos pacientes masculinos porque sí necesitamos hacer ecografía testicular, ¿sí? Para poderles dar las técnicas de exploración. Bueno, estimados colegas, prepárense para la próxima semana. Recuerden, va a ser nuestra práctica docente en ecografía de partes blandas. Vamos a estar realizando ecografía de tiroides, ecografía de mama, ecografía testicular. Muchas gracias por su atención y continuamos nuestro rol de programa de seminarios para el día martes que viene con generalidades del Doppler. Luego vamos a hablar sobre Doppler renal y la tercera clase queda pautada para Doppler carotidio. Gracias por su atención, me despido y que tengan todo un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención.